Bueno, este escenario, este espacio se llama Parches con Jesús. Ya lo habíamos hablado antes Sí. de nuestras transmisiones, dándoles a conocer que íbamos a tener este nuevo espacio donde vamos a hablar de muchos temas que son tanto para jóvenes como para adultos, tocando temas que tal vez normalmente no se tocan, entonces, y muy profundos y además con la palabra. Exacto. Este espacio que se llama Parches con Jesús tiene a sus dos presentadoras de confianza, como nos dijeron una vez, Sí. Lady Mi nombre es Lady Guetio. y Yurlen Carabalí. Y vamos a estar hablando de estos temas como ya Lady ya les dijo. Estos temas son temas que quizás algunas veces por miedo o temor a discutir nos los callamos. Y como este es nuestro primer episodio, el primer tema del que vamos a hablar hoy se llama el perdón. Así es. Y me gusta mucho pensar en que la gente cuando hablamos de perdón dice esta frase coloquial: yo perdono, pero no olvido. Y yo, ok. Y es muy fuerte eso que dicen, aunque la gente lo dice así como al aire libre o como otra palabra, pero es que algo que profundamente tiene mucho peso. Exacto. Y uno dice, pero venga, entonces no es perdón. Resulta que si hablamos del perdón, encontramos que el perdón, esta palabrita, es la puerta para el acceso a la salvación, ¿sí? Exacto. Con Jesús entendemos que Él tiene que perdonarnos para tener nosotros acceso a la vida eterna, a la salvación. Entonces, el perdón se vuelve una puerta para entrar a la eternidad con Cristo, entendiendo que somos perdonados, lavados por su sangre y redimidos. Cuando Él nos perdona, somos aceptos en Él, ¿sí? Nos restituye lo que habíamos perdido por causa de generaciones pasadas y el pecado de nuestros antepasados, y nos restituye a un lugar de honra y de gloria. Por eso la palabra dice que estamos sentados juntamente con Él, que en lugares celestiales, ¿sí? De gobierno, de poder, de autoridad, porque nos ha llamado y nos ha redimido. Pero también el perdón se vuelve, el perdón en su antítesis, que es la falta de perdón, se vuelve una puerta para el mundo de la oscuridad. Sí. ¿Cómo así? Usted que está viendo esto va a decir, venga, se volvió oscuro esta situación, ella ya va a hablar de brujería. No. Resulta que cuando yo no perdono, aparece algo que se llama la falta de perdón. Así es. Y esa falta de perdón, según la Biblia nos enseña, es la puerta para que espíritus que no vienen de Dios llenen su casa, llenen su vida. Cuando digo llenen su casa, me refiero a usted como persona. Así es. Porque pues recordamos que somos el templo del Espíritu Santo, entonces este cuerpecito muy lindo que Dios creó es una cosa donde puede habitar muchas cosas. Exacto. Entonces, cosas contrarias a Dios pueden invadir el cuerpo de esa persona cuando no perdona. Y usted lo va a notar, ejemplo, gente que vive en amargura, en tristeza, depresiones, una cantidad de situaciones que usted dice, wow, pero ¿cuál es el origen? Pero cuando usted se acerca con esas personas se va a dar cuenta que fue una falta de perdón, una ofensa pequeñita. Incluso, mira que ahorita que me acordaba, Yur, algo que la falta de perdón hace es reflejarlo también en nuestro cuerpo. Ustedes no sé si se han dado cuenta muchas veces que hay personas que tienden a tener como la boca así como hacia abajo, así como así, ¿sí? Hacia abajo. Y cuando, claro, y uno dice, bueno, ¿y por qué serán así? Tal vez genéticamente, pero cuando uno llega y habla con ese tipo de personas, saben que son muy gruñonas, son personas que no permiten que uno entre a su vida y que están ligadas demasiadas a la falta de perdón, al egoísmo, al orgullo, que conlleva también la falta de perdón. Exactamente. Y el perdón es tan importante, y muchos de nosotros en los contextos cristianos, evangélicos o de los contextos de la fe, no le damos el peso necesario. ¿Por qué? O le damos el peso necesario solamente a que somos perdonados por Jesús, pero no el peso necesario que también tenemos y debemos que perdonar, ¿sí? Porque incluso en la Biblia hay una parte donde un hombre le debe al rey y el rey le perdona su deuda y lo deja libre. Pero este hombre, en vez de hacer lo mismo con quien le debía, no, va y lo mete preso. El rey al ver eso, ¿qué hace? Le dice, no, siervo malo, y lo mete ¿qué? A la cárcel, porque no perdonó. Entonces, la Biblia nos habla incluso de la oración del Padre Nuestro, si ustedes lo ven, que es un modelo de cómo debemos orar los hijos de Dios, los que somos redimidos por Él, que le aceptamos y le recibimos en nuestro corazón, es
hay una parte que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos a los que nos ofenden. Mira la oración, está diciendo, yo perdoné, Señor, ahora sí perdóname a mí. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de partida que nosotros también debemos entender, y que cuando no limpiamos nuestra casa ni la mantenemos con luz, esa luz que es Cristo, ¿sí? Esa luz que es Dios en su esencia y su manifestación, entonces nuestra casa permanece sucia y todo lo que va a haber es oscuridad. Exacto. Entonces el perdón no se va a manifestar. Exactamente. Justo hay un versículo que me gusta mucho que dice en Efesios 4:32 y dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, que es algo que es muy importante. Yurleni nos habla de que el perdón nos abre una puerta al cielo, pero también al infierno, y el hecho de que nosotros siendo cristianos no podemos andar diciendo, no, es que yo no la perdono a ella porque me hizo eso. Si nosotros tenemos en cuenta de que Cristo nos perdonó a nosotros en las peores cosas que habíamos hecho. O sea, estábamos allá sucios, horribles, y el Señor nos trajo a vida y además nos perdonó todo lo que hemos hecho. Entonces, siempre que también me pasa ese tipo de cosas, porque obviamente uno de cristianos siempre va a tener conflictos, tal vez porque no pensamos igual que con las otras personas, pero también sabemos que podemos ir a decir, Dios me hizo esto y me siento así, pero yo sé que debo perdonarla así como tú me perdonaste a mí, porque nosotros debemos ser un reflejo de la persona de Cristo. Ah, exactamente. Algunas veces perdonar no es tan fácil, no, Exacto. algunas veces no. Perdonar no es tan fácil. Y es. más cuando esa persona es cercana a ti. Cuando se volvió tu amigo, tu mejor amigo, tu padre, tu madre, tu hermano. Gente que tú literalmente tiene un lugar especial en tu corazón. Allí se nos hace un poco más difícil perdonar. Por no decir que, uy, como que nos cuesta. Pero es allí donde ese perdón vale más. ¿Sí? Porque usted va a la calle y alguien la golpeó y usted listo, se enoja. Un momentico, ya, lo olvidó. No hizo nada en su corazón, listo, me golpearon, pero no, fue alguien X. Pero cuando es una persona que es cercana a ti y te hirió, se vuelve una herida ahí en el alma y en el corazón, como que entre más tiempo dejo yo pasar, se vuelve más profunda e inquietante para nosotros. Por eso la Biblia nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Hay una estrategia, y yo lo aprendí mucho, porque así como les estoy diciendo de la falta de perdón, duré muchos años en los que tenía falta de perdón, pero que yo no sabía que no había perdonado. Exacto, eso también. Entonces, yo, por ejemplo, no había perdonado a mi papá. Entonces, yo venía a la iglesia, asistía, hacía de todo en la iglesia, pero aún sentía que algo espiritualmente en mí no estaba completamente llevando al punto que Dios quería llevarlo. ¿Y era por qué? Porque no había hecho esa sanidad interior. Empezamos en unos talleres de sanidad interior y ahí me di cuenta, al contar mi historia y de preguntarle a Dios que me hiciera un diagnóstico de cómo estaba yo espiritualmente, y el Señor empezó a sacar todas esas cositas que yo tenía guardadas. Cuando Él saca esa parte, yo dije, uy, tocan esa área de mí, de esa falta de perdón, y mi papá, yo dije, no, espérame, no, eso no lo toques. Y yo era como que, no, pero es necesario, Dios. Señor, es necesario. Y yo, no, pero no, espérate, no, despacio, porque todavía me duele, Bueno, fue un proceso. El Señor me llevó a perdonar a mi papá, yo lo perdono, pero el Señor me dice después, es que ahora tienes que amarlo. Yo, pero ya lo perdoné, ya le quité la cara, ahora ¿cómo lo amo? Y el Señor me llevó a recordar nuevamente una escena muy corta de mi niñez, donde yo conocí, o donde me pude ver a mi papá como ese padre amoroso, ese padre que protegía, que cuidaba, y esa escena es cada vez que yo veo a mi papá lo que me lleva a amarlo, y ahí aprendí a amarlo. Entonces entendí que estaba viviendo en lugares de tristeza, la falta de perdón me llegó a la tristeza, a la depresión, que no era tan viable, no era tan notoria para mí, pero había momentos en los que me daba vergüenza hablar con otra persona, inseguridad, baja autoestima, sentirme aprisionada cuando estoy libre y rodeada de muchas personas. Eso me llevó a esa falta de perdón. Pero cuando el Señor me lleva a perdonar a mi papá, me abre un espacio y un panorama muy diferente al que yo estaba viviendo. Me empieza a mostrar lo valiosa y lo importante que soy para Él, pero también me lleva a lugares donde mi importancia, donde el valor que Él me ha dado, toman
toman valor, ¿sí? Toman visibilidad. Eso sí, eso es importante reconocerlo. Y qué espectacularidad lo que tú hablas también, Yurleni, porque el diagnóstico es muy importante. Lo que dijo Yurleni en un taller de sanidad, dices, Dios, necesito un diagnóstico y le tocan ese tema. Nos damos cuenta de que nosotros muchas veces en nuestra vida vamos hacia adelante, nosotros sí tenemos una vida con Jesús y toda la cosa, pero hay cosas que nosotros no hemos sanado, hay cosas que están todavía ahí, y entonces es ahí cuando llega y tocan ese tema, uno dice, uy, espérame, como dijiste tú, ese tema no lo toques porque todavía me duele, pero es muy importante que tengamos en cuenta de que el perdón es para valientes. Así y nosotros debemos sentirnos valientes ante esa situación. Y como dice Yurleni, perdónalo, pero también ámalo. Porque el perdonar nos lleva a sentirnos libres y a mirar a esa persona ya. Sin remordimiento, sin orgullo, y empieza uno a recordar tal vez los bonitos momentos que vivió con esa persona que hacen que uno pueda amarlo. Porque sabemos que las decepciones nos llevan a uno a tal vez hasta odiar a esa persona, pero si nosotros recordamos de que en el pasado nos hizo felices, de que fue un gran complemento de esa persona, podemos llegar a amarlo desde esos recuerdos tan lindos que tuvimos con esas personas. Exactamente. Entonces, cuando alguien me está hablando algo feo de mi papá, yo me quito, me paro, yo digo, no, yo ya lo perdoné, porque el enemigo intenta mandar flechazos de lo malo que te ha hecho esa persona, para que si tú ya lo perdonaste, vuelvas otra vez al pasado. Exacto. Y es allí donde usted tiene que aprender a soltar el pasado. ¿Por qué? La Biblia nos dice, o la Biblia nos enseña, que Dios toma nuestro pasado, ¿qué? Y lo echa ¿qué? A la fondo de la mar, ¿sí? O sea, nadie, aparte de Dios, conoce el fondo del mar. Nadie ha entrado allá a mirar y decir, fulanito de tal, uy, el pasado que tenía Gloria, uy, el pasado que tenía Luis, uy, el pasado que tenía Carlos. No, solo Dios sabe, incluso Él no lo vuelve a mirar. ¿Sí? Entonces nosotros, cada vez que perdonamos y el enemigo manda esos flechazos para que usted viva en el pasado, recordando lo malo que esa persona le hizo, entonces usted tiene que decir, no, yo ya lo perdoné, no, yo ya perdoné a esa persona, no me debe nada, yo ya lo solté, porque algo importante, y es que el perdón no es un regalo para quien usted perdona, es un regalo para usted, porque el que siente rencor es usted cuando no ha perdonado. El que siente enojo es usted cuando no ha perdonado. El que siente cargas emocionales, espirituales y sentimentales es usted cuando no ha perdonado. Justo, y claro, y esto también lo dicen muchas personas cuando tratan de hacerle ver a las otras personas de que deben perdonar. Y le dicen siempre como, ¿tú por qué te estás dañando la vida con una persona que tú le das igual? O sea, simplemente la otra persona está viviendo su vida súper feliz y tú estás aquí amargada todavía pensando y trayendo cosas del pasado. Así es, así pasa. Y me gusta mucho esta cita en Colosenses 3, versículo 12 y 13, que dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad y mansedumbre y paciencia. Pero mire lo que dice el 13. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Ves? Eso era lo que les decíamos al inicio. Es necesario que usted cuando perdone sea recíproco. Bueno, yo recibí perdón de Dios, Dios no tomó en cuenta mi pecado, Dios no tomó en cuenta mi maldad, entonces yo voy a perdonar a esa persona. No voy a tomar en cuenta su pecado, no voy a tomar en cuenta su maldad, porque primero que todo no soy quien para juzgarlo. Dios no ha establecido jueces en esta tierra, ¿sí? Los jueces ya pasaron en la época del tiempo de Israel y el único juez ahora por excelencia es el Padre, Dios, ¿sí? Entonces, Él es el único que nos juzga y Él aún ni nos juzga todavía, ¿sí? Porque extiende su misericordia para que usted y yo, a través de su Hijo Jesús, seamos salvos. Entonces, queremos dejarles esta información para que ustedes a partir de ahora piensen un poquito más a la hora de establecer y en implicarse en la hora del perdón, ¿sí? No solamente esperando perdón hacia ustedes mismos, sino perdonar al otro. Y ahí viene esa pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Lady? La Biblia que dice
70 veces 7. Multiplique, y eso que hay unas versiones que dice que no es 70, sino que dan una cifra un poco más alta, y uno dice como que, oh, wow, ¿cuántas como veces? Los memes de Instagram. Exacto. Mira, por ejemplo, hay una escena, una escena en The Show. sí, hay una película que se llama La Cabaña, donde este señor, un violador, viene, mata a su hija, la viola, y él no encuentra el cuerpo, se suma en la tristeza, pero el Señor, para llevarlo a perdonar, lo lleva a una cabaña. Espiritualmente él va a la cabaña. Y cuando ya el Señor hace toda su obra en este hombre le entregan como el cuerpo de su hija para que haga el duelo y perdone al violador. Y él lo perdona la primera vez, pero llega un momento en el que cuando va a enterrar a su hija empieza a llorar más y más y más. Y entonces Dios, representado en la figura de ese padre que lo acompaña, ¿sí?, le dice, es necesario que sigas perdonando, pero él dice, aún me duele. Y él dice, sí, es necesario. Y le pone la mano en su hombro y le dice, hasta que deje de doler. Y él dijo, hasta 1000 veces. Y empezó, yo te perdono. Y él iba caminando, y esta escena me marcó mucho porque él iba caminando con el cuerpo de su hija y va a enterrarlo y empieza, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y cuando no podía más y la voz se le cerraba y más lloraba, decía, yo te perdono, yo te perdono. Y sentía como la paz de Dios inundaba su corazón. Eso para mí fue, wow, yo dije, no, es brutal esto. Increíble. Y eso hace literalmente el perdón en nosotros, nos alivia, quita las cargas, quita el peso, ¿sí? Se lleva todo, hasta el temor. Imagínate tú. Entonces es importante hacerlo. Es una liberación increíble. O sea, todo se cae, absolutamente todo se cae, queda uno renovado. Sí, exacto. Entonces empieza a practicar esta oración de perdón que a mí me sirvió mucho, y es lo siguiente: tú vas a ir a tu habitación, vas a empezar a enumerar, el Señor que te traiga a memoria las cosas que te dañaron desde tu niñez, de tu juventud, cosas que te cargaron, que tú sabes que están allí guardaditas en el cuartico de San Alejo de tu mente, en el cuartico de San Alejo de tu corazón. Vas a enumerarlas, escribirlas, y a las personas que te hirieron. Y vas a orar. Primero llama la presencia del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, hoy vengo porque necesito tu ayuda. Ven, llena esta habitación, ven, ministrame, ven, tócame, ven, habla a mi mente, ven, habla a mi alma, ven, habla a mi corazón y ayúdame. Y empieza a decirle, hoy quiero perdonar. ¿Sí? Y empieza a enumerar y a mencionar todas las cosas que te hirieron. Quiero perdonar a Lady, a Paola, a Erika, a Juliana, a Luis, a Carlos, a Martín, porque me hicieron esto. Señor, y eso me hirió, eso me dañó, eso me afectó, eso me hizo triste, eso me hizo tímida, eso me dio depresión, eso me dio angustia, eso generó ciertas cosas en mí, y hoy yo quiero perdonarlos. No quiero cargar con eso más, quiero dejarlos libres, quiero que así mismo como tú me perdonaste a mí, ellos también sean perdonados. Entonces yo los perdono su ofensa, los dejo libres. No me deben nada, yo no les debo nada a ellos, y a partir de ahora y de hoy, mi vida no estará atada a ellos. Así es. Pero antes de hacer eso, vas a justificarlos, ¿sí? Tú enumeras lo que esa persona te hizo, pero cuando lo justificas, que es lo que Dios hizo con nosotros, tú vas a decir, yo entiendo que ella me dañó y me hirió porque también estaba pasando tristeza, porque quizás que estaba depresiva también, porque quizás a ella también la dañaron, o ella me pagó con la misma moneda en que le pagaron a ella. Entonces, cuando ya la justifico, ahora sí, la dejo libre, no me debe nada. Yo me desligo de ella, así mismo como también desligo mi vida, mi alma de sus actos, y a partir de ahora decido perdonarlos. Esa es una oración que sirve mucho y poderosa. Justo me estaba acordando también de una vez que estuve trabajando y había una chica en ese lugar que desde el momento que llegó no le caí bien, me hizo la vida imposible, o sea, la chica era, mejor dicho. Y me acuerdo que tanto que una vez hizo algo, que estábamos juntas y hizo algo que a mí no me gustó y me hirió. Entonces yo siempre en la noche decía, ay no, Señor, no me cae bien esta chica, no sé. Entonces justo como 2 semanas después sentía como ya eso, una carga en mí, un sentimiento que no me gustaba. Entonces yo entré a mi cuarto y empecé a orar y a justificarla, porque la justificación es increíble, o sea, es algo que
que tú no puedes entender porque es de la misma forma en que Cristo nos justificó a nosotros, de decirle, esa persona lo está haciendo porque tal vez tiene algo que le hace hacer cosas en el pasado que la tienen atada y que hace que eso se refleje en otras personas. Entonces, llevé a justificarla y desde ese momento la empecé a ver con otros ojos, empecé a tener tolerancia, como decía también en el versículo anterior que leíste, porque la tolerancia es muy importante. Sí, así es. Y no, créeme que eso cambió totalmente las cosas y entonces a eso es que queremos con este espacio llevar a esas personas que se sienten atadas, que se sienten muy frustradas por esas personas que tal vez les hicieron daños en sus vidas y que puedan perdonar, justificar y seguir hacia adelante, que es lo más importante. Sí, ¿y por qué pensamos esto? Porque todavía hay gente en las iglesias y en las congregaciones con falta de perdón, con amargura, con raíces de amargura, con depresión, con angustia, con ansiedad, pero no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque no queremos destapar las curitas, porque si no se enoja, se nos va a hacer que... Qué No, vergüenza, van a es decir que soy cristiana y con esas cosas, no. Y mira, algo que dijo Lady, dijo, qué vergüenza. Sí, hay gente que dice, uy, no, qué vergüenza, yo no puedo salir esto, yo llevo años en el evangelio, que va a decir el pastor, que ta. Los hermanos. Es necesario sanar esa área de tu corazón y esa área de tu vida. Es muy importante. Así que muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que este tiempo les haya servido. Y recuerden, Parches con Jesús. Así es, Dios vamos a les estar bendiga. subiendo capítulos. Sí, vamos a estar subiendo capítulos Sí. y vamos a estar hablando con ustedes, interactuando con ustedes en los espacios y por favor, déjenos sus comentarios en las redes Así sociales, es. ¿sí? Y oraciones, peticiones de oración, cualquier cosa que nos quieran escriben, que vamos a comunicar. estar pendientes por ustedes. Exacto. Dios les bendiga, chao. Bye, chao.